¿Están visualizando la pantalla? Sí. Ya. Sí, profe. Recuerden que nosotros habíamos indicado de que existen tres estructuras para la parte de sentencias de repetición. ¿Cuáles eran estas? Era for, Ya, while y repeat. exactamente, muy bien. Son estas, ¿no? Esos son los tipos de ciclos que están definidos para la estructura de repetición. El for, que es desde, y lo que hace es repetir un número fijo de veces. La sentencia while, que lo que hace es repetir un bloque de sentencias mientras se cumpla una condición. Y el repeat es que ejecuta la instrucción o ejecuta un bloque de sentencias hasta que se cumpla una condición. Note la diferencia entre lo que es while y repeat. En estos dos existe una condición que tiene que verificar para repetir un bloque de sentencias. A diferencia del for, donde no existe ninguna condición por verificar para ejecutar ese bloque de sentencias. Simplemente usted define cuántas veces se debe repetir ese bloque de sentencias y nada más. En cambio, nosotros vamos a entrar a ver lo que es estas dos estructuras, el while y el repeat, que para implementar este proceso de repetición necesitan verificar una condición. En el caso del while, usted verifica la condición y dependiendo del valor, si es verdadero, ejecuta el bloque de sentencias hasta cuando esa condición sea falsa. El momento en que es falsa, sale de ese bloque. ¿Sí? Entonces, en el caso del while, primero verifica la condición y repite por verdadero hasta cuando se convierta en falso. Es falso, sale de la sola repetición. Pero tenga presente que primero verifica la condición. En el caso del repeat, en cambio, ejecuta el bloque de sentencias, ¿sí? Y a diferencia del while, en cambio, no ingresa mientras no sea verdadero. Aquí lo que hace el repeat es ejecutar primero el bloque de sentencias y al final verifica la condición. Si la condición es verdadera, vuelve a repetir ese bloque de sentencias hasta cuando la condición sea falsa. Entonces, estas características que les estoy indicando en este momento, tanto sobre la estructura while como sobre la estructura repeat, lo vamos a implementar. Entonces, esto ya lo revisamos y empecemos a ver esta sentencia while, ¿ya? Y es lo que les expliqué hace un ratito, ¿no? Dice, mientras este bloque de sentencias se ejecuta mientras la condición evaluada resulte verdadera. Ya, el momento en que esta pasa a ser falsa, se deja de repetir ese bloque de sentencias. Por lo tanto, aquí usted tiene que ir validando o tiene que ir incrementando o modificando el valor de esta condición. Porque el momento en que usted coloque siempre una condición que nunca va a cambiar, implicaría de que siempre va a estar en un lazo de repetición, es decir, nunca va a salir de este bucle. En forma gráfica, ¿cómo se entendería? En forma de diagrama de flujo. Entonces, mire que aquí usted tiene una condición, ¿no? ¿Sí? Primero asigna esa condición, verifica la condición, ¿sí? Y si va por sí, ejecuta acciones. ¿Sí? Luego, ¿cómo le indica de que debe repetir?
Entonces le vuelve a indicar que vuelva a verificar la condición. Verifica la condición. Si esto es verdadero, vuelve a ejecutar las acciones. Y nuevamente sale de ese bloque de sentencias y a verificar nuevamente la condición. Si es verdadero, repite, ¿sí? Siempre en este lazo que se encuentra aquí definido. Caso contrario, si es falso, en el momento en que esto es falso, esta condición es falsa, sale del lazo de repetición a ejecutar otro bloque de sentencias. Entonces, cuando nosotros implementemos en pseudocódigo, aquí está colocada la palabra mientras. Condición hace acciones, o sea, la misma representación que aquí está de forma gráfica, nosotros la tenemos aquí de forma de código, de pseudocódigo, porque está en lenguaje casi natural. Entonces aquí lo que menciona se dice aquí, ¿no? Mientras la condición sea verdadera, haga este bloque de sentencias y vea fin de mientras. Entonces todas las instrucciones que estén entre esta palabrita de mientras y fin de mientras se sigue repitiendo mientras esta condición que está colocada aquí, que es parte de este bloque, sea verdadera. Entonces estaríamos en este caso, verifica la condición, ¿sí? Es decir, aquí usted asigna un valor inicial para que justamente entre dentro de este lazo. Este valor de aquí tiene que ser modificado dentro de este bloque de acciones y vuelve a repetir. Es decir, comienza aquí, condición, aquí es modificado y repite en ese bloque de sentencias, repito, que están comprendidas entre mientras y fin de mientras. ¿Sí? Y siempre va a repetir eso, entre mientras y fin de mientras la condición sea verdadera. En el momento en que es falso, pasa a ejecutar la siguiente sentencia que se encuentre después de fin de mientras. En el caso de que estemos hablando en inglés, porque normalmente los lenguajes siempre utilizan una notación, no en español, sino en inglés. Entonces la palabrita que permite identificar esta estructura de repetición en inglés es while. While, condición, do. Entonces while, mientras, condición, hacer, do. Y acciones. Entonces el bloque se repetiría entre while y end while. Este bloque de sentencias. ¿Ya? Ahora, aquí se detalla, ¿sí? Aquí se detalla que para implementar estas estructuras o esta condición, ¿sí? Existen tres métodos. O se puede controlar el incremento de la variable y la condición a través de un bucle controlado por contador, controlado por condición o controlado por bandera o valor booleano. Es decir, este bloquecito de aquí, esto, ¿cómo verifico que va a ser siempre verdadera? Entonces, en un caso es a través del uso de un contador, la otra es a través de la verificación o de una condición, ¿sí? O la otra es a través de un valor booleano, es decir, usted modifica esta condición dentro de las acciones, asignándole un valor booleano para que salga, o la otra es que usted coloque una condición que es modificada dentro de acciones para que se ejecute o salga, o la otra es que usted coloque un contador. Entonces cada una de estas la vamos a ir revisando, ¿sí? Vamos por la primera alternativa, es decir, bucle controlado por contador. Entonces en este caso nosotros vamos a establecer esto, ¿sí? Vamos a definir una variable contador con un valor inicial. Estos son los tres elementos que usted debe considerar, ¿sí? Un contador, variable contador a un valor inicial. Ese valor contador es el que va a ser controlado dentro de la variable while a través de una condición, de un valor final, y la otra es que dentro del proceso ese contador se incrementar el contador, ¿sí?
Entonces estas son las tres condiciones. Entonces esta es la primera condición que usted debe considerar o debe implementar bajo esta estructura. Primero es que la variable, ¿sí?, del contador tenga un valor inicial que le permita ingresar al lazo de repetición. Luego, el segundo proceso que usted debe considerar aquí, o el segundo paso, es que esta tiene que ser controlada con un valor final. Es decir, vamos a tener un valor inicial, un valor final, y dentro del proceso del while va a tener este contador que inicialmente usted le colocó valor para que ingrese, tiene que irse incrementando. Entonces ese es el tercer paso. ¿Ya? Entonces estos tres pasos siempre deben ser implementados para ejecutar o utilizar esta estructura de repetición. ¿Ya? Entonces valor inicial del contador con un valor final verificado. Entonces de aquí sale o verdadero o falso. Y dentro del proceso que está entre la palabra while y end while o repeat o mientras o fin de mientras, entonces este contador tiene que incrementarse. Si usted evita o no ejecuta estos tres pasos, no va a poder implementar la estructura while o mientras, porque si usted no inicializa el contador, no va a poder entrar a este bloque de sentencias, ¿sí? Entonces si no cumple la una, no va a poder ingresar. La otra es que usted debe tener un valor final, es decir, porque de aquí tiene que salir la condición para ingresar o no. Recuerde que esta estructura utiliza o se va a repetir mientras esta condición de validación sea verdadera. Entonces ese es el segundo paso. O sea, si no existe esto, nunca va a entrar al while. Y la tercera es que si usted no incrementa, ¿sí?, usted va a estar siempre metido en este lazo de repetición, siempre, porque no va a haber algo que le incremente. Entonces digamos que si yo le digo aquí, contador igual a 1, ¿sí?, el primer paso. El segundo le digo, contador menor que 5, ¿sí?, que es este pasito de aquí. Todo lo que está en rojo, esos son los valores que estoy colocando. Contador menor que 5. Entonces 5 es el valor final. Y luego acá debe haber una instrucción que diga contador igual a contador más 1, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esto se va a repetir 4 veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la primera pasada vamos a tener aquí, entonces, si hacemos una corrida, entonces tendríamos contador la primera vez igual a 1. Luego aquí verifica while, voy a colocarla tal como se ejecutaría, while o repita mientras. ¿Qué valor tiene contador? 1. Valor final, entonces aquí debe haber un valor final. O por último coloca ese valor, ¿sí? Entonces aquí le dice contador es menor que 5, ¿sí? Haga. ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí lo que va a hacer, digamos que es escribir número generado como es un mensaje, le voy a colocar como normalmente deberíamos hacerlo. Número generado, dejo un espacio, pongo esto, pongo la coma y le coloco contador. ¿Ya? Y
y aquí vamos a colocar contador es igual a contador más 1, y aquí colocamos end while, o sea, hasta finalizar el proceso. Entonces, si esto vamos a ejecutarlo, entonces este es un ejemplo más práctico, ¿sí? Este es un ejemplo. ¿Cuántas pasadas se va a hacer? Entonces esta sería la corrida, ¿no? Corrida sería contador igual a 1. ¿Ya? Luego, ¿qué otro valor tenemos? Hace la verificación 1 menor que 5. Escribe el valor 1, ¿sí? Porque contador tiene el valor de 1. Luego, contador, ¿qué valor toma? Contador igual a 1 más 1. Y esto va a ser igual a 2. ¿Sí? Esta es la corrida 1. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Sí le están entendiendo? Inge, buenas noches. Buenas noches. Yo tuve un problema para poderme ingresar, entonces yo ahorita ingresé a clases. No sé si podría repetirle de nuevo. Más o menos le entendí lo del último nomás. Ya. Por. Ujú. Ya, les decía que le voy a colocar rojo, ¿no? Y este le voy a colocar azul. Ya. Bien, para su compañero y un pequeño repaso así rapidísimo, ¿sí? Nosotros habíamos indicado que los tipos de estructuras de repetición son 3. La estructura for, que significa desde, que es un lazo fijo de repetición. Entonces for le indica de que debe repetir 5 veces desde un valor inicial hasta un valor final. Ese ya lo hemos implementado y lo hemos revisado. Falta revisar las dos estructuras adicionales que permiten implementar estas estructuras de repetición, y la otra es la que se implementa utilizando la palabra while o mientras, y la tercera es utilizando la palabra repeat o repetición. ¿Cuál es la diferencia? Primero, lo común es que las dos necesitan una condición que se debe verificar para repetir. En el caso del while, esa verificación se hace al inicio, y en el caso del repeat, la verificación se hace al final. Lo común es que las dos tienen que verificar una condición para repetir un bloque de sentencias. De esta manera se forman las estructuras de repetición. Ahora, para verificar esa condición existen 3 alternativas. ¿Sí? Existen 3 alternativas. Bueno, antes de eso, esta es la forma gráfica que le indica una estructura de repetición utilizando el while. Entonces, como usted ve, primero necesitamos un valor que debemos asignar a la variable que va a ser controlada para repetir o no ese bloque de sentencias. Entonces asignamos primero el valor, que es el primer paso que yo les indicaba aquí. ¿Sí? Este es el primer paso, contador, valor inicial. Luego hacemos un segundo elemento que es la verificación de esa condición. ¿Ya? Entonces el segundo paso es verificar. Entonces dentro de la estructura while dice verifico que esta variable sea verdadera para ejecutar ese bloque de sentencias. Entonces obviamente yo debo colocar como valor inicial una que me cumpla esa condición para poder ingresar. Caso contrario no lo voy a poder hacer bajo la estructura while. Entonces verifico, ¿sí? Verifico, y si es verdadero ejecuto este bloque de sentencias. ¿Sí? ¿Hasta cuándo?
hasta cuando esta condición sea falsa. En el momento en que es falsa, sale de ese bloque y pasa a ejecutar la siguiente sentencia que se encuentre dentro del algoritmo. Ahora, esta condición de aquí, ¿cómo se implementa? Una alternativa es a través de un contador, ¿sí? O la otra es que lo haga con una condición que debe ser modificada dentro de ese bloque de acciones. O la tercera es asignándole un valor booleano. De esa manera yo puedo implementar esta condición de verificación que me permite repetir o no el bloque de sentencias. En este momento estamos revisando la primera, ¿sí? Entonces la primera requiere de un valor inicial, de un valor final y de un proceso de incremento de la variable para que vaya tomando diferentes valores hasta que se cumpla la condición por verdadero. En el momento en que se cumpla por falso, repito, sale de ese bloque. Entonces la primera condición es contador, valor inicial. Segundo, verificación. Este valor final usted lo puede colocar directamente en el programa o le puede asignar a una variable. Por cuestión de ejemplo, yo le estoy asignando un valor fijo. Usted, repito, podría definirlo como constante o podría sacarle de otro proceso. Lo importante aquí es que este contador debe tener un valor inicial que le permite ingresar al lazo de repetición, y una vez que ingrese al lazo de repetición debe incrementarse para que en algún momento, después de ejecutar varias veces este proceso, se vaya por falso y se ejecute. Porque el momento en que no tenga esa condición de falso, quiere decir que siempre va a estar repitiendo este proceso. Y ahí se va a quedar el programa, ¿sí? Es decir, nunca va a terminar de ejecutarse. Y lo que podría ocasionar es que más bien cause un desbordamiento de memoria en el computador y le inhiba su computador, ¿ya? Entonces, si usted quiere colgar su equipo, métale un lazo, ¿sí? Qué sé yo, de aquí a 1.000.000 de veces, y hágale que mande a hacer un montón de cálculos y nunca va a salir, ¿sí? Por el hecho de que no existe este tercer paso que incremente la variable que le permita salir de ese proceso de repetición. Entonces estamos haciendo un ejemplo. Yo le digo, vamos a repetir un proceso 5 veces. Es decir, vamos a escribir los números del 1 al 4, ¿sí? Para hacer ese ejercicio, entonces le voy a colocar aquí el texto. Es generar números del 1 al 4. Es lo que va a hacer este proceso. Entonces, en el caso del repeat, lo único que haríamos es de 1, tú 4 en pasos de 1 y mandamos esta sentencia de escribir y se fue, ¿sí? En cambio acá vamos a hacer lo mismo, pero utilizando la estructura while. Entonces lo que hago es, bueno, coloco contador con un valor inicial. Como me está diciendo que vaya desde el 1 al 4, entonces obviamente tomará el valor de 1, el valor inicial. Y le digo, mientras este valor de contador sea menor que 5. ¿Por qué menor que 5? Porque le digo que solamente quiero generar números hasta el 4. ¿Ya? Entonces digo, mientras contador sea menor que 5, escriba número generado y el mensaje y la variable que contenga ese valor. Y luego le incremento, ¿sí? Entonces estoy cumpliendo con estos 2 pasos, con estos 3 pasos que son obligatorios en este tipo de estructuras. Contador inicial, valor inicial, contador que me permita ingresar al lazo de repetición, y tercero, un incremento. Primer paso, segundo y tercero. Entonces, en este momento estábamos haciendo una corrida, es decir, coloco el valor inicial de contador, que es 1, ¿sí? Corrida 1, por eso le llamo, contador igual a 1, 1 menor que 5, ¿sí? Porque el contador tiene el valor de 1, menor que 5, me dice escriba número generado, bueno, aquí me falta escribir el texto, ¿no? Número generado 1, y en contador coloca contador 1 más 1, porque 1 inicialmente tenía este valor, ahora contador tiene 2. Ahora, ¿qué haríamos en una segunda corrida? Entonces pongámosle aquí corrida
2. ¿Sí? Lo que se va a repetir es todo este bloque ya. ¿Sí? Solamente este bloque es aquel que se va a repetir. Porque este es el bloque de sentencias que nosotros vamos a ejecutar. Entonces, contador siempre tomará en este momento el valor de 1. ¿Sí? Pero el último valor que tiene contador es este, es 2. ¿Sí? En un momento inicial tomó el valor de 1, pero después, ¿qué valor toma? Toma ya el valor de 2. Y ese es el valor que en la segunda corrida nosotros vamos a considerar. Entonces, luego viene acá. Mientras, es decir, repetimos todo este bloque de sentencias que está entre while y end while. ¿Sí? Y eso se repite ¿hasta cuándo? Hasta cuando esta condición sea falsa. Entonces 1 es menor que 5, obviamente esta condición es verdadera. Obvio. Entonces vamos a la corrida número 2. ¿Qué valor tiene contador en este momento? Tiene 2. 2 es menor que 5. ¿Sí? Esta condición sigue siendo verdadera. Como es verdadera, entonces pasa a ejecutar otra vez este bloque de sentencias que está conformado por 2 líneas. Y lo que hace es escribir, escribir el texto que está ahí, número generado, y dice, escriba lo que tiene contador. Contador, ¿qué valor tiene? Tiene el valor de 2, ¿sí? Porque este es el valor que tiene, ¿sí ve? Y luego en la tercera dice, contador es igual a contador más 1. Entonces aquí luego coloca contador es igual a contador que vale 2 más 1, es decir, toma el valor de 3. Es en la corrida 2. Entonces vamos a la corrida 3. Corrida 3. Ya, volvemos acá. Entonces, ¿qué verifica? Venimos acá, ¿no? Vuelve a verificar esto. Mientras contador sea menor que 5, entonces viene acá. 3 es menor que 5, ¿sí? Como esto es verdadero, entonces vuelve a repetir. Viene acá, número generado, y coloca la variable contador. ¿El contador qué tiene valor? ¿Qué valor tiene? Tiene 3. Entonces coloca el valor de 3. Y acá vuelve a realizar el incremento. Mire que si no incrementamos, ¿sí?, tendríamos siempre el valor de 1 o el valor de 2 o el valor de 3. Y nunca va a permitir salir de este lazo. Entonces aquí sería 3 más 1, que me va a dar igual a 4. Y vuelve a ejecutar el 4 y vuelve a repetir. Pero ¿qué pasa cuando digamos que ya estamos, que ya se generó el 4, ahora resulta que se generó el 5? Digamos que acá ya tendríamos en la corrida 4, ¿sí? En la corrida 4 aquí ya sería 4 menor que 5, coloca el valor de 4, y obviamente como tiene aquí 4, ¿sí?, este sería el valor de 5. Entonces como ya toma el valor de 5, viene acá otra vez. Mientras 5 es menor que 5, eso es falso. Como es falso, entonces ya no ejecuta este bloque de sentencias y sale y ejecutaría la siguiente sentencia que viene después del while. ¿Sí? Entonces de esa manera nosotros implementamos un proceso de repetición utilizando esta estructura de repetición llamada while. Preguntas, por favor. ¿Hay preguntas? Señor Real, pregunta. La última parte, profe, nomás, que más o menos para que si le puede repetir lo de los que explicaba de los corrida 1 y corrida 2. La 1 y la 2.
Sí. Ya, entonces, mire que estamos trabajando sobre esto, ¿no? Este es la estructura del while, ¿sí? Y la estructura del while lo que hace es, o exige, que nosotros debemos tener una variable que debe ser inicializada. Entonces, por eso yo coloco contador igual a 1. Luego, ese contador tiene que ser validado con un valor que permita ingresar a esta estructura. Y le está colocando como valor final. Entonces, y la tercera condición es que debe haber un proceso de incremento de esta variable dentro de la estructura de repetición. Entonces, implementado eso, lo que hacemos es verificar si tal como está implementado es correcta y me genera lo que yo deseo. Por lo tanto, digo, voy a hacer una corrida de prueba o una corrida de escritorio ya con valores para ver si realmente es correcto lo que estoy haciendo. Entonces, por eso yo coloco ejecución 1 o corrida 1, ¿sí? Y comienzo obviamente con el valor de 1, la sentencia que aquí se encuentra. Luego hago esta instrucción que dice que verifique ese valor para que dependiendo de este valor, dependiendo si es verdadero o falso, se ejecute estas dos sentencias que forman parte de esta estructura de repetición. Entonces por eso coloco 1 menor que 5, esto es verdadero porque el contador tiene el valor de 1. Y 1, le estoy diciendo menor que 5, haga. Entonces, como esto es verdadero, ¿sí? Como esta condición que estoy verificando aquí, como esta condición es verdadera, entonces paso a ejecutar estas dos instrucciones, que es escribir número generado y el valor que tenga ese momento contador. Entonces, contador hasta aquí, ¿qué valor tiene? Tiene el valor de 1, porque lo tengo aquí asignado. Por lo tanto, escribo este mensaje, número generado, y dicho valor. Luego la siguiente sentencia que tengo es contador igual a contador más 1, es decir, incremento ese valor. Entonces, contador es igual a 1, que está acá arriba, más el valor que le estoy indicando que debe incrementar en 1. Por lo tanto, 1 más 1 me da 2, y el actual valor que pasa a tomar la variable contador es 2. Entonces, como esta situación es verdadera y ya tengo un nuevo valor en contador, entonces vuelve el programa a considerar este bloque. Todo lo que esté entre while y end while vuelve a ejecutarse. ¿Ya? Entonces, ¿con qué valor vuelve a ejecutarse? Con contador igual a 2, porque antes valía 1, pero yo ya le incrementé dentro de la estructura en una unidad, por lo tanto, tiene 2. Y lo que verifico acá, y lo que verifico en contador menor que 5 es 2 es menor que 5, eso pasa a ser verdadero. Como es verdadero, entonces vuelvo a ejecutar estas dos sentencias. Número generado 2 y contador le vuelvo a incrementar. ¿Qué valor tenía antes? Este valor de 2. Como le incremento en 1, contador pasa a tomar el valor de 3 y vuelvo a ejecutar una tercera corrida y escribiría el 3. Ya en un cuarto caso, ¿sí? Cuando le vuelvo a ejecutar o le vuelvo a incrementar, porque como esta condición es verdadera, entonces nuevamente vuelvo a ejecutar. Vengo acá y le digo, 4 es menor que 5. Sí, es verdad. Por lo tanto, nuevamente vuelvo a escribir el mensaje y al contador le coloco el valor de 5. ¿Sí? Porque antes tenía 4 y ahora le debo incrementar en 1 para que me dé el valor de 5. Entonces, luego debería tener aquí una corrida 5. ¿Sí? Corrida 5. Permítanme modificar esto para que no haya por allá. Entonces, ¿pero qué valor verifico acá? ¿Sí? Entonces aquí le digo 5 es menor que 5. Perdón. 5 menor que 5. Y esto es falso. Entonces, como es falso, ya no
entra a esta estructura de repetición, ya no entra acá, porque la condición es que mientras esto sea verdadero, se ejecute este bloque de sentencias. Pero como hoy ya es falso, entonces sale de esta estructura de repetición y pasaría a ejecutar la siguiente sentencia que esté después del end while. Entonces es lo que hemos implementado y lo que hemos verificado paso a paso que sí se cumple. Resumiendo, por favor siempre deben tener en cuenta estos 3 pasos o 3 condiciones que usted debe implementar dentro del algoritmo para tener una estructura de repetición utilizando el while. Primero, que debe haber un contador con un valor inicial, que este contador debe ser verdadero respecto de un valor final para poder ingresar a la estructura, y que este contador tiene que ser incrementado dentro de la estructura del while para que pueda repetirse y no se quede dentro de esta estructura de repetición, porque en algún momento tendrá que ser falso, ¿sí? Entonces, estos valores yo tengo que implementarlos para que se ejecute un número determinado de veces. Entonces aquí yo lo que he hecho es repetir 4 veces, ¿sí? Porque al quinto ya me sale falso. Entonces ejecuto 4 veces. Bien, entonces eso es más o menos cómo se debe implementar este tipo de estructuras. Por favor, algún comentario. Profe, solo una cosa, la última corrida que le puso en la 5, en caso de, y si, no contaría como verdadera en caso de que se ponga menor o igual, o también Claro, no. ahí cambia. Entonces, si usted coloca aquí la condición menor o igual que 5, entonces se vuelve a repetir una vez más y contador tomará el valor de 6 y sería 6 menor o igual que 5, esa ya es falso y hasta ahí deja. Perfecto. Lo que en un caso solamente generaría del 1 al 4 y cambiando la condición lo que haría es generarse del 1 al 5. ¿Sí? Todo depende de la condición que usted aquí coloque. ¿Ya? Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio. Inge, una pregunta antes de Claro. que siga. ¿Cómo es ahí en la cosita número 1, sí le con la misma, con lo mismo que está, si en vez de 1 le colocar el 0, ¿se ejecutaría o no? Claro, claro que sí, porque yo le inicializo en 1, es para generar números del 1 al 4, porque esa es la condición que le estoy colocando como ejemplo, ¿sí ven? Le estoy diciendo del 1 al 4, por eso coloco el contador en 1, pero yo le diría que genere números del 0 al 4, entonces ahí obvio, tengo que hacerle que el contador comience con 0, ¿sí? Y me va a escribir 0 menor que 5, sí, es verdadero, por lo tanto escribe el número 0 y ya no generaría bajo esta condición 4 números, sino que generaría 5 números, porque le estoy considerando al 0. Entonces todo depende de qué es lo que desea implementar, pero más allá de lo que se quiere implementar, usted debe definir un valor inicial, que puede ser 1, 0, 100, 1000, el que usted desee, siempre y cuando cumpla con la condición del requerimiento. Entonces, pero lo importante es que aquí, contador, usted tiene que inicializar con un valor, cualquiera que este sea. Luego ese valor tiene que ser validado o verificado. Y de esta verificación, si es verdadero, ingresa a repetir este bloque de sentencias. Pero como parte de este bloque de sentencias, debe haber ese mismo contador que está acá definido e inicializado, tiene que ser incrementado. Contador igual a contador más 1, o más 5, o más 10, lo que usted desee, pero tiene que ser incrementado. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que este bloque de sentencias se siga repitiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la variable contador deje de ser verdadera, ¿sí? Pero ¿cómo deja de ser verdadero? Por los incrementos que le estoy colocando aquí. Porque si yo no incremento y contador siempre va a valer 0,
0 menor que 5 y así continuará todo el tiempo. Pero ¿cuándo cambia? Cuando yo le digo a este contador incrementale un valor. Puede ser 1, puede ser 5, puede ser 10, el valor que usted quiera. Aquí yo, por cuestión del ejercicio, le estoy iniciando generar los números del 0 al 4. ¿Sí? Y es más, si quiere más específico, debe ser en pasos de 1. ¿Sí? Es lo que estamos haciendo. Entonces, si yo no incremento aquí, yo le decía, si usted no cumple con estas tres condiciones y no realiza ese incremento, esta condición de que 0 va menor que 5 siempre se va a cumplir, siempre. Por lo tanto, nunca va a salir de ese lazo de repetición. Y ustedes van a ver que ese programa le va a dejar o le va a quedar en memoria siempre. Y dependiendo de lo que usted le manda a ejecutar, ese computador queda totalmente deshabilitado. ¿Ya? ¿Estamos claros en esta parte? Vamos a hacer... Sí. Otra pregunta, Inge. Claro, diga. En este sistema de repetición también aplica para números reales ¿Sí? y para booleanos también. No. Lo que pasa es que el booleano solamente toma dos valores, o es verdadero o es falso. Lo que sí se considera aquí, claro, lo que aquí puede ser es que es el otro método para implementar, es que aquí le diga contador, y obviamente aquí contador tendría que ser booleano. Entonces le dice, si se cumple la condición, contador, mándale a falso. Usted le asigna, pero es producto de una verificación. Y ya no dice contador menor que 5, sino mientras contador sea verdadero. Entonces aquí es la segunda estructura que lo hacemos con booleano. Es decir, es como una especie de bandera. Mientras sea verdadero, mientras se cumple una condición, asígnale a la variable booleana el valor de verdadero. Pero en el momento en que ya cambió de valor, entonces cámbiale, como el semáforo, cámbiale a falso, ¿sí? Y verifica, ¿sí? Como tiene que verificar que ya es falso, entonces sale. Eso es todo. Bien, vamos a implementar esto y yo creo que ahí les va a quedar un poco más claro. Entonces, por favor, alguien que comparta la herramienta que estamos utilizando para la implementación de algoritmos y vamos a ejecutar esto, generar números del 2 al 20 en pasos de 4. A ver cómo les va. Entonces ese es el algoritmo, utilizando la estructura de repetición while o mientras. Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer este momento. Voy a dejar de compartir y voy a colocar esto en el chat para que alguien comparta la herramienta y lo implementemos. Ya. ¿Quién lo va a compartir, por favor, para darle los permisos? Voluntarios. Si no le hacemos a... un voluntario, por favor, rapidito para poder hacerlo porque ya nos queda solamente 30 minutos. Yo le comparto, profe. Señor Vargas. Sí, Vargas. Ya, correcto.
Listo. Entonces, dale por favor la pantalla. ¿Ya? Correcto. Ya está. Bien. Entonces, colocamos, ¿no? Algoritmo. Siempre dele por favor un título. Estructura while, por ejemplo. Ya. Ya. Entonces vamos a empezar de cero para que vean sus compañeros cómo le sacamos. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces ahí, como habíamos definido de acuerdo al lineamiento que empezamos a revisar, deberíamos definir las variables, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué variable debemos definir? Por ahora, la variable contador, que es aquella que nos va a permitir implementar la estructura while. Ya, entonces ponemos definir contador como entero, exactamente. Démosle enter, por favor. Luego nos vamos al lado derecho y sacamos la estructura, la barra donde están el diseño de las estructuras. Digo, ¿cuál vamos a coger? La que dice mientras. ¿Sí? Esa le arrastramos o le indicamos. Y ahí está la estructura ya predefinida. Entonces esta estructura dice mientras, expresión lógica, ¿sí? Hacer, y coloco un bloque de sentencias y fin de mientras. Lo que les decía. Entonces vamos a ejecutar un bloque de sentencias en mientras hasta fin de mientras, siempre y cuando se cumpla el valor de la expresión lógica sea verdadera. Entonces, cuando dice definición, habíamos indicado que debemos implementar 3 pasos. La primera es inicializar. Entonces, lo coloco contador igual a 0. El ejercicio nos dice generar número del 2 al 20 en pasos de 4, utilizando la estructura de repetición while o mientras. Entonces, obviamente, si le coloco con qué valor tengo que inicializar. Si le estoy diciendo que vamos a generar desde el 2 al 20, entonces tenemos que es el valor 2. Ya. Y luego, mientras, ¿qué vamos a verificar? Vamos a verificar que contador, ¿sí?, sea menor o igual que 20, porque así dice el ejercicio, ¿no? Menor o igual que 20. ¿Qué vamos a colocar entre mientras y fin de mientras? Una sentencia que nos permite escribir. Entonces colocamos el mensaje de escribir y coloquémosle lo que estábamos haciendo como ejercicio explicativo, el mensaje que diga número generado. Entonces le damos un espacio ahí para que no se mezcle el texto con la variable. Colocamos la coma para separar el texto de la variable y colocamos la variable que se llama cont. Y luego abajo es el tercer paso que debemos implementar, es que este contador tiene que ser incrementado. Entonces póngale cont igual a cont más cuánto, cont igual a cont más cuánto, porque le estamos diciendo en pasos de 4. Ya, listo, ¿sí? Y con eso estaríamos implementando lo que nos están solicitando, ¿sí ven? Entonces ejecutémosle por favor a ver qué tenemos. Ya, entonces mire que empezamos con 2, luego el siguiente sería en pasos de 4, entonces al 2 le incrementamos 4, que es 6, luego al 6 le incrementamos 4, que nos da 10, al 10 nos incrementamos en 4, nos da 14, al 14 incrementamos 4 y nos da 18, el siguiente sería el 22, ¿no es cierto? Pero el 22 ya no es parte de la sobrepetición porque no cumple la condición. Bien, de esta manera se implementa la famosa estructura while.